Gracia y paz, amados hermanos. En esta oportunidad quisiera hablarles un poco acerca de Sansón. Sansón, según los datos que la Biblia nos muestra, fue hijo de Manoa, cuya esposa, al igual que Sara, Ana y Elizabeth, era estéril. Por lo tanto, tiene un nacimiento milagroso, un nacimiento donde la intervención de Dios se manifiesta y de hecho con un propósito. Él fue consagrado al nazareato. El nazareato era una condición de consagración, de separación, que tenía muchas características. Entre una de ellas era que no se cortaban nunca los cabellos, por lo tanto tenían los cabellos muy largos, no tomaban ningún tipo de bebida alcoholizada, ni vino, sidra, no podían tomar o coger animales muertos, nada que fuera muerto, etc. Entonces, Sansón fue un hombre ya consagrado desde su temprana edad, un hombre donde intervino ya la mano de Dios y fue un juez en Israel. Sin embargo, me gustaría hablar de 3 problemas que Sansón enfrentó, que es muy bueno meditar en ellos. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos muestra ampliamente las características en cada personaje bíblico, desde las características de bendición hasta las características negativas, porque el Señor nos quiere mostrar que todos somos así, tenemos actitudes positivas, negativas, circunstancias, y no es por eso que el Señor nos escoge. No es que Dios nos escoge por nuestros grandes talentos o porque somos personas que no cometen errores. Contrariamente, son personas comunes y corrientes. Es donde entendemos que el llamado de Dios para tu vida, para mi vida, el llamado de Dios para servirlo en cualquier área, no está en función de nosotros, está en función de la elección de Él. Él por gracia nos eligió. Por eso es que nadie de nosotros tendría de qué jactarse. Yo como pastor de una iglesia grande de millares no tendría por qué jactarme de nada. Nadie en lo absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que jactarnos? A no ser de Cristo en nosotros, como dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nuestro llamado no ha sido en función de nosotros. Fue por gracia y por favor. Sansón es un personaje muy cuestionado. Muchos se preguntan cómo es que Dios lo eligió y lo usó a pesar de ser alguien que cometía tantos errores. Realmente muchas personas se preguntan esto y solo llegamos a una conclusión. Es la gracia de Dios, el favor de Dios y Dios queriendo mostrarnos muchas cosas a través de él. Uno de los primeros problemas que nosotros vemos en la vida de Sansón definitivamente tiene que ver con su carácter. Es un hombre que vemos que muchos valores morales habían sido rotos en él. Él no tenía un carácter firme, una posición firme en función de su pueblo, en función de la religión que profesaba, de la fe que profesaba, y él rompía fácilmente estos principios. Es por eso que vemos en la vida de él los tipos de mujeres a las que él se acercó, y eso nos muestra que uno de sus mayores problemas era su carácter. Por lo tanto, yo quiero animarte a que tú puedas entender que nuestro carácter es el resultado del entender quiénes somos. Si somos hijos de Dios, si somos luz en este mundo, entonces nuestra posición debe ser firme en base a ello. Es absurdo encontrar cristianos que andan preguntándose cosas que no tienen sentido, como si deben estar en un lugar o no deben estar, qué de malo hay que hagan una cosa o hagan otra, y es que no están entendiendo quiénes son. Es como si de pronto en una sala de emergencias un médico emergenciólogo estuviese preguntando a su jefe si podría en ese momento dedicarse a vender helados. ¿No les parece absurdo? ¿Por qué? Porque él entiende que es un emergenciólogo que está allí ¿para qué? Para poder atender a quien viene de emergencia en ese momento. Eso habla de identidad. Entonces, cuando uno no tiene esa identidad firme, tiene problemas de carácter. Todo cristiano debe estar afirmado en un carácter, en aquello que el Señor te dijo a ti y a mí. Ustedes son la luz en este mundo, la sal en esta tierra. Solo entender las características de ser luz y sal ya nos hace entender quiénes somos y por tanto asumimos un carácter definido, una posición frente a cualquier circunstancia. Entonces sabemos quiénes somos. Felizmente, Sansón fue alguien que mostró un carácter débil, un carácter fluctuante, fácilmente rompible con las circunstancias. Un segundo problema en la vida de Sansón es que nosotros podemos ver que él siempre andaba solo. Caminaba solo, andaba solo, peleaba solo. Y entonces también tristemente podemos decir que murió solo. Queridos, el Señor nos ha llamado para ser iglesia.
Es absurdo pensar que un cristiano puede vivir la vida cristiana en este mundo sin ser parte de la iglesia, sin congregar como muchos tienen por costumbre. Necesitamos comprender que no podemos caminar solos. Dios nos hizo una familia, Dios nos hizo una iglesia, una eclesía. Y estamos aquí juntos para no solo ser edificados, sino ser enviados para afuera, que tiene que ver con la predicación del Evangelio. No pretendas vivir una vida cristiana victoriosa en la soledad. No pretendas tener el problema de Sansón, porque entonces tal vez en los momentos críticos o difíciles solo enfrentes soledad, y ese no es el plan de Dios. El tercer problema de Sansón es que él creía que la fuerza que él tenía radicaba en sus cabellos. Impresionante. Cuando tú lees detenidamente la palabra, te das cuenta de que la fuerza que él tenía pues no radicaba realmente en sus cabellos. Era la presencia de Dios que descendía sobre él. Era Dios mismo que en los momentos especiales venía hacia él y daba fuerza. Usted sabe que en el Antiguo Testamento existía la visitación. Hoy no tenemos más visitación. Hoy nosotros somos habitación de Dios. ¡Qué maravilloso! Pero entonces él no comprendió eso. Él creía que su fuerza estaba en sus cabellos. Y por ende él jugó con Dios. Jugó con su santidad. Porque ese es su secreto. Cuando tú crees que la obra de Dios o tu vida victoriosa tiene algún secreto, entonces tú puedes jugar con ese aspecto. Pero cuando tú reconoces que no eres tú, solo Dios en ti, entonces cada día en ti habrá mayor dependencia y mayor consagración. Uno de los ejemplos es que cuando él estuvo encarcelado, obviamente su cabello comenzó a crecer y tristemente él descubrió que no tenía fuerzas. Es allí donde hace un clamor a Dios. Es donde él vuelve sus ojos a Dios y reconoce una verdad. Señor, dame fuerzas. Por última vez, por mis 2 ojos le habían sacado los ojos. Qué triste, ¿no? Llegar a ese nivel. Y es allí donde el Señor viene otra vez sobre él, tiene fuerzas y acontece lo que acontece. Ustedes saben la historia. Él hace de que todo aquel techo donde estaban los filisteos se viniese abajo y muchos murieran con él. El enemigo muriera con él. Realmente necesitas comprender que no eres tú, que es la gracia de Dios en ti. Todo es por Él, para Él y por medio de Él. Cuando tú entiendes esto, no tendríamos de jactarnos de nada. Y todo lo que es en nosotros se lo entregaríamos al Señor. ¿Por qué? Porque todo es de Él, por Él y por medio de Él. Espero que así sea y tengas un día victorioso. Que Dios te bendiga.